Primero, entonces, habíamos observado que tanto C2 como C3 están conectados en paralelo. Lo que vamos a hacer es reducir primero estos dos capacitores. Como están conectados en paralelo y nosotros observamos que en paralelo la capacitancia equivalente es la suma de los dos capacitores, entonces vamos a reducir estos dos, teniendo como resultado que C sería igual a la suma del capacitor 2 y el capacitor 3, es decir, 20 más 10 faradios. Por lo tanto, este capacitor C23 tendría un valor de 30 microfaradios. ¿Listo? Ahora, este capacitor C23 está conectado en serie con C1. Si están conectados en serie, entonces los capacitores conectados en serie, recuerden que es la suma de los inversos y luego a eso calcularle el inverso. Por lo tanto, la capacitancia equivalente o la capacitancia total va a ser igual a la suma 1 entre C1 más 1 entre C23. Y todo esto elevado a menos 1. Por lo tanto, la capacitancia total o equivalente va a ser igual a 1 entre C1 que valía 20 microfaradios más 1 entre 30 microfaradios y todo eso a la menos 1. ¿Podrían indicarme qué resultado les da? 12, ¿12 qué? 12 microfaradios, ¿verdad? Entonces, a todos les dio eso, ¿verdad? Deben de tener en cuenta, aquí las operaciones las pueden hacer así, tal cual, sin las unidades, 1 entre 12 más 1 entre 30, sabiendo que ambos capacitores están en microfaradios, o hacer la operación en la calculadora considerando que es 1 entre 20 por 10 a la menos 6 faradios, más 1 entre 30 por 10 a la menos 6 faradios, para que el resultado me dé directamente en faradios. U es micro, acuérdense que microfaradio se representa con la letra griega mu, pero como no la puedo hacer aquí, coloco la U, pero eso significa microfaradios, ¿vale? Entonces, el resultado de la capacitancia total sería 12 microfaradios, ya tenemos esa parte, y ahora lo que tenemos que calcular es la carga y el voltaje que hay entre cada uno de los capacitores. Entonces, me voy a regresar aquí. Lo que hicimos fue reducir estos capacitores, estos tres, a uno solo, que es la capacitancia equivalente, que vale 12 microfaradios. Cuando me queda solito este de 12, lo que puedo hacer es calcularle la carga a ese capacitor equivalente y después, cuando ya me quede un solo capacitor, darme cuenta que la carga es la misma cuando los capacitores están conectados en serie y como C1 está conectado en serie, entonces la carga que tenga el capacitor
o la capacitancia total va a ser la misma que tiene el capacitor 1. Entonces simplemente lo que tengo que hacer es calcular la carga para la capacitancia total. Si nosotros recordamos, carga es igual a capacitancia por voltaje. Entonces, en este caso, la carga va a ser igual a los 12 microfaradios multiplicados por el voltaje que hay en la capacitancia total. Como la capacitancia total es un solo capacitor, quedó solo, todo el voltaje está sobre él, por lo tanto aquí también serían los 20 volts aplicados a él. Por lo tanto, la carga, ¿cuál sería? ¿Qué valor les da? 240 microcoulombs, ¿vale? Recuerden que las unidades son muy importantes. Aquí son micro por 10 a la menos 6. El resultado también les va a dar en micro, también les va a dar por 10 a la menos 6 coulombs, ¿ok? Entonces ya tengo la carga, pero esta carga es la carga total. Entonces, como los elementos están conectados aquí en serie, C1 va a tener esa carga, 240 microcoulombs. Pues estos dos, bueno, ya tengo la carga aquí en C1. Si tengo la carga y tengo el valor de capacitancia, puedo calcular su voltaje, ¿cierto? Entonces, vamos a calcular el voltaje en C1. Va a ser igual a la fórmula que les puse, solamente hay que despejar, sería carga entre capacitancia. Entonces, aquí sería la carga, que ya vimos que era de 240 microcoulombs, entre la capacitancia. Y el capacitor 1 tiene un valor de 20 microfaradios. Los micros se van a cancelar y me queda 240 entre 20. Eso me da un voltaje de ¿cuánto? De 12, ¿no? Entonces, el primer capacitor tendría 12 volts, ¿vale? Ahora, para proceder con los otros dos capacitores, lo que podemos hacer es pensar que esos dos que los habíamos reducido a una capacitancia que era 2,3, ¿se acuerdan? Y dijimos que esa capacitancia 2,3 valía 30 microfaradios. Entonces, en esa capacitancia equivalente 2,3, juntas están en serie con C1, por lo tanto tienen la carga. ¿Qué es lo que puedo hacer? Calcular entonces eh, el voltaje, porque si tienen la misma carga, debido a que están en serie, puedo calcular su voltaje. Entonces voy a calcular el voltaje, pero el de C23, el del capacitor 2 y 3 juntos. Por lo tanto, eso sería el cociente de carga también de 240 microcoulombs entre la capacitancia 2,3, que era de 30 microfaradios. Y esto me da un valor de 8 volts exactamente. Entonces, ya tengo el voltaje en el capacitor C23, pero como ambos están en paralelo, quiere decir que el voltaje en el capacitor 3 y ambos tienen 8 volts.
ya tengo el voltaje en cada uno de ellos, ¿vale? Lo que no tengo ahora es la carga que hay en cada uno de los capacitores, en el 2 y en el 3 por separado. Lo que sé que es de 240 microcoulombs es la carga, pero cuando están juntos, C2 y C3, es lo que tengo que hacer ahora es determinar la carga. Entonces ahora calculamos el capacitor 2, sería su capacitancia, que sería 20 microfaradios, multiplicada por su voltaje. Ambos tienen volts. Da un resultado de cuánto. 160 microcoulombs. Esa sería la carga del capacitor 2. Y en el caso del capacitor 3, sería su capacitancia por su voltaje. Entonces, en este caso, su capacitancia es de 10 microfaradios multiplicado por 8 volts. Su carga sería de 80 coulombs. Las unidades son importantes. Ya tenemos aquí el voltaje en C2. En C1, en C2 y en C3 y también el valor de sus cargas. Al final, si ustedes observan, el voltaje en el capacitor 1 es de 12 y el voltaje en el capacitor 2,3 es de 8. La suma de ambos voltajes me da 20, que es el voltaje total. ¿Ok? Que recuerden que en serie la suma de los voltajes me da el voltaje total. Entonces aquí lo único que deben de tomar en cuenta es identificar cuando los capacitores están en serie o en paralelo. Y de esa forma determinar que si están en serie tienen la misma carga y que cuando están en paralelo tienen el mismo voltaje. Y entonces con eso puedo calcular la variable o el valor que me falte. ¿Tienen duda con esta parte?